Bueno, Gabriel, ¿cómo comenzó tu experiencia con Jesús y en este ministerio de la prédica? De la manera más insospechada. Yo creo que jamás hubiese imaginado hacer esto que estoy haciendo. Yo soy hijo de un matrimonio que se criaron en el campo, se casaron en el campo, yo mismo viví en el campo, hasta que mis padres se divorcian. Al divorciarse, mi mamá se vuelve al pueblo, se viene al pueblo a vivir, y allí es cuando yo ya me vengo con mi mamá por tema de la escuela, toda la familia quebrada, y eso fue haciendo que nosotros, bueno, al vivir al pueblo, ya la realidad es diferente a un chico que vive en el campo. Y eso me fue llevando a, por ejemplo, a meterme más en el tema de la escuela, con el tema de los jóvenes, y hasta que el sacerdote de mi parroquia me invita a cantar. Yo recuerdo, fui a cantar para las fiestas patronales, porque yo cantaba para fiestas, qué sé yo, fiestas para peñas, para fiestas del colegio. Y cuando el sacerdote me invita a cantar, yo me acuerdo, fui para las fiestas patronales, lo hice, terminó todo y no volví más a la iglesia, porque ¿para qué iba a ir si en mi pueblo no es normal que la gente, más un joven que esté metido en la iglesia? Pero eso sirvió para que el sacerdote me buscara, me invitara a comprometerme más todavía con la parroquia. Y yo creo que yo tenía una carencia de papá tremenda, ¿no? Un papá que se había ido de la casa, ausente, por cuestiones que se fueron presentando en el momento, ¿no? Entonces eso fue haciendo que el sacerdote me fuera acompañando, guiando, enseñando. Y hasta que a los 18 años tuve mi experiencia con Jesús. Todo esto fue a los 14, pero a los 18 años tuve la experiencia con Jesús. En mi caso fue a través de la renovación carismática. El curita me mandó a que los controlara, a que los cuidara y que mirara qué hacían ellos para bueno, decidir si los dejaba en la parroquia o los sacaba. Yo fui y por mucho tiempo fui controlando qué hacían, y después juntaba toda la información, se la llevaba al padre. Volvía de nuevo el domingo, juntaba información, se la llevaba al padre. Y eso fue haciendo que ellos sabían que yo iba a controlar. Ellos sabían, de hecho hasta la vez se ríen, porque ellos sabían que yo, como era el sacristán de la parroquia, imagínate, tenía 18 años, era el sacristán de la parroquia, el que tenía la llave y el que controlaba todo. Y bueno, ellos me invitan a hacer un retiro con un cura que me dijeron que estaba en Chile, y yo decidí ir a ese retiro. Yo tenía 19 años, voy, y al Señor se le ocurre de la manera más maravillosa revelarse con todo su amor, revelarse en aquel retiro con toda esa misericordia, un Dios que yo descubría por primera vez, un Dios que me amaba en mi propia realidad, un Dios que estaba tan presente, que estaba en mi realidad. No era un Dios ausente de mi historia, sino que un Dios tan presente. Y esa revelación de Dios fue tan fuerte que yo creo que a mí me impactó tanto. Yo venía con el corazón tan destrozado con el tema del divorcio de mis padres, que también eso había hecho en mí guardar mucha tristeza, guardar mucho dolor, mucho resentimiento. Y aquel retiro poco a poco se fue dando con la palabra, con oraciones, testimonios de la gente, predicaciones que yo me acuerdo eran tan simples, tan fáciles para entenderlas, porque para mí es como que yo entendía todo lo que decían, era tan fuerte, porque yo era el típico de iglesia, pero el que iba a la misa, el que limpiaba, el que ordenaba, el que organizaba las procesiones, el que trabajaba con los jóvenes en la acción católica, pero no tenía ni idea de la experiencia de Dios. Pero acá era hablar de experiencia de Dios y la misma experiencia que vivieron los santos. Y eso para mí fue fuertísimo, porque era vivir lo mismo que vivieron los santos. Y a mí para eso fue un misterio que a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué yo puedo vivir esto? Y yo, que había jurado jamás hacer lo que hacían estos otros, de cantar, de alabar, de leer la Biblia, porque eso para mí era para gente de otra religión, pero no para los católicos. Y acá se empieza a presentar como un Dios que me va enamorando, que se me va revelando en la palabra. Y fue pasando el tiempo, y al volver de aquel retiro, el Señor fue, por sobre todas las cosas, sanándome el corazón.
el corazón resentido, el corazón cargado de decisiones equivocadas. También entiendo el corazón de un muchachito de 19 años que no sabía ni dónde estaba parado y que tenía solamente dolor guardado y que no se lo compartía a nadie y que con una ausencia de padre que también lo proyecté en Dios como un Dios ausente. Y resulta que a partir de mis 18 años, 19, Dios se me empieza a revelar como un Dios acá. Y eso fue fuerte, acá, cercano. Vos decías, viví la experiencia de los santos. ¿Qué siento? ¿Qué quiero decir con eso? Que los santos tenían esa experiencia de un Dios tan acá, tan real, tan de poder hablar como dice Romanos 8:15, no hemos recibido espíritu de esclavos, sino espíritu de hijos. Y los santos, yo pienso Francisco de Asís, recién antes de la nota estaba leyendo la vida de una monjita que están por empezar el proceso. Y realmente esa experiencia de un Dios cercano, porque los santos que vivieron esa experiencia de un Dios cercano, ¿no? De la oración, hacerlo, vivirlo a Dios en lo cotidiano, no en lo ausente. Porque nosotros tenemos la idea que santos son aquellos, pero santos somos los bautizados. Entonces, el vivir la riqueza del bautismo y de un Dios que podés hablarle y sentirlo cercano, vivirlo, palparlo en lo cotidiano, esa riqueza, para mí fue ese descubrimiento de un Dios papá, del Abba Padre, ¿sí? Del Dios real, del Dios acá. Dice la palabra, anoche antes de dormir estuve leyendo un ratito y decía que cuando oren vayan a la habitación porque Dios está. Y me quedé con ese, Dios está. Y sigue todo lo mismo, ¿no? Un Dios que está presente en la historia del pueblo de Israel, un Dios que está presente en todos los pasos que María con José dieron al huir de Egipto. Perdón. De un Dios que está presente en la historia de la huida a Egipto, de un Dios que está presente en lo cotidiano de los apóstoles. Cuando Jesús le dice a Felipe, ¿cómo que querés ver a Dios? ¿Y no me has visto a mí? Entonces, un Dios que está. Y esa fue la experiencia, un Dios que está. ¿Y después cómo continuó? ¿Cómo comenzaste con este ministerio de la formación? Comencé con cantando, ya que me acuerdo que uno de mis sacerdotes me pidió que tocara la guitarra, ya que cantaba en la parroquia, que toque la guitarra también. Entonces, en los grupos me pidieron que toque la guitarra. Yo simplemente sabía cantar canciones tradicionales. Yo hacía así como broma, ¿no? Las canciones chingui chingui no las sé cantar. O había otras frases que yo usaba, que las canciones pasteleras yo no las sé. Y era como toda una burla que yo hacía. Pero cuando el Señor me fue sanando, a mí me fue dando como una revitalización y un deseo de cantar, de expresarme y de contar mi testimonio. Y tenía 19 años y me paraba frente a la gente y yo no me di cuenta, porque otros tal vez piensan y desean hacer tal cosa. Yo no me di cuenta porque iba, cantaba, los sacerdotes de diferentes parroquias me decían, mira, tengo los chicos de la catequesis, ¿por qué no venís a darle tu testimonio? O tengo las catequistas, ¿por qué no venís este sábado y les das un retirito? Y yo iba y contaba experiencia del Señor, ya había escuchado a lo mejor alguno que otro predicador y le copiaba la prédica. Entonces yo la transformaba un poco, la iluminaba un poco con mi propia experiencia y la daba. Y en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Entonces como que la gente quedaba como diciendo, ¿qué predicador que sos? Y yo decía, pues, no sé, o sea, solo fue surgiendo. Y hoy han pasado unos 20 años de aquella experiencia. Y yo mismo voy descubriendo, de hecho el Señor me fue haciendo muchas promesas a través de la palabra, predicando, por ejemplo, el año pasado, recorriendo casi toda España, en Gibraltar, si yo pienso en cuántos países fui llegando, pero de la manera más rara,
de la manera más que vos te das cuenta, ahí está el Señor, ¿no? Y que cómo se van abriendo puertas, de la manera más misteriosa. Tal vez llegó un CD a tal lugar y allá lo escucharon y empezaron a contactarse por el mail y quisieran que vaya a predicar el sacerdote tal, el obispo tal, que permitió, o que la comunidad tal. Y eso fue haciendo que poco a poco fuera llevando la palabra y también eso me fuera haciendo que vaya cultivando, vaya leyendo, vaya viviendo la experiencia de Dios. Y, por ejemplo, hay lugares que hace años que voy a compartir la experiencia y de verdad, yo diría esto, Padre, es más que todo compartir la experiencia del Señor. Compartir la experiencia. Casi siempre es trabajar a la par de un sacerdote o trabajar a la par del equipo de la renovación. Siempre he tenido mucho cuidado con ese tema, no meterme para cualquier lado, siempre a través de un equipo, a través de un obispo, a través del sacerdote, trabajar en una parroquia. Siempre he tenido mucho cuidado en eso, pero entiendo que tal vez mis primeros años los sacerdotes tuvieron mucho cuidado en encaminarme, en encauzarme, porque encima la soberbia se te dispara en esto porque pensás que sos ese yo. Y después al mismo tiempo todo se va acomodando, Dios va acomodando y yo sé que soy consciente de mis limitaciones y que tiene que seguir acomodándome. En este marco, ¿cómo has sentido la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué significa para vos el Espíritu Santo? De hecho, yo soy de la renovación carismática, ¿no? En la renovación carismática el gran fuerte es pedir esa presencia, que se renueve en nosotros la presencia, y esa presencia que va haciendo transformación en nosotros, no solamente transformación hacia adentro, sino transformaciones hacia afuera, ¿no? Yo he vivido la experiencia del Espíritu y la vivo continuamente en esta... yo creo que el Espíritu me ha ido dando esa certeza de presencia. Nosotros no hemos recibido espíritu de esclavos, sino espíritu de hijos. No es ni por el poder ni por la fuerza, es el Espíritu de Dios. Y sabemos, Dios creó todo, Jesús salvó, pero el Espíritu sostiene hoy. Y el experimentar ese accionar del Espíritu, yo te puedo decir, Padre, cuántas veces pararme cansado. Yo pensaba, ¿no?, en algunas ocasiones pararme cansado, porque después de horas de viaje, llegar y que vamos a la televisión, vamos a la radio, vamos a esto, vamos a aquello, después hay un almuerzo, un asado a todo trapo, y luego tenés 20 minutos para descansar, porque a la tarde tenés que pararte, y de verdad vos decís a veces, no tengo ganas de nada, estoy muerto, y te parás a predicar, y te das cuenta que ¿quién va haciendo la obra? Es el Espíritu. Porque ¿quién va convenciendo los corazones? ¿Quién va llevando a las personas a tomar decisiones de un cambio de vida? ¿Quién me da la fuerza? Para mí ha sido así como misterioso y de gran revelación el descubrir en la palabra que dice la Biblia, dice, al principio el Espíritu aleteaba sobre la faz de la tierra, habitaba sobre la faz de la tierra. Pero sabemos que el mismo Espíritu abrió el mar Rojo para que pase Moisés con todo el pueblo de Israel. El mismo Espíritu le dio la fuerza a Sansón a través del pelo. El mismo Espíritu fue el que con su sombra cubrió a María y allí se habitó el Hijo de Dios. El mismo Espíritu le dio la fuerza a los apóstoles. El mismo Espíritu resucita. Es decir, y ese mismo Espíritu, si uno se pone a mirar la historia de los papas, es el que ha sostenido la Iglesia este tiempo, ¿no? Y el mismo Espíritu es el que simplemente yo lo puedo llamar y decirle, ven, Señor. Ayer a la tarde, por ejemplo, antes de irme a la misa, me fui a la habitación un ratito y miré si tenía una hora. Entonces apagué la televisión del dormitorio y me puse a orar. Y simplemente, ven, Espíritu Santo. Y tener esa experiencia de certeza, ¿no?, que te va enriqueciendo interiormente, de sentir simplemente que el corazón se comunica, de tener esa certeza interior de que estás en la presencia del Señor, tener esa certeza interior de que estás experimentando la riqueza de un Dios acá. Yo creo que esa certeza que he ido poniendo en mi corazón, certeza de hijo, certeza de presencia, es obra del Espíritu.
Yo creo, Romanos 8:28 dice, todo sucede para el bien de los que aman al Señor. Y todo sucede para bien. Y yo pienso, ¿no? Yo vengo con tremendas carencias de familia. Y soy bien consciente de mis limitaciones, bien consciente de mis carencias, bien consciente de esta realidad destruida. No vengo de la familia Ingers precisamente, vengo de una familia con limitaciones, muchas veces con grandes ausencias de Dios. Entonces, el crecer también en ambientes así, de divorcio, yo creo que todo eso para mí fue como mi gran mochila. Pero fui descubriendo estos años que todo sucede para un bien mayor. El libro de Jeremías, en el capítulo 11, el capítulo 29, en el verso 11, dice, yo conozco muy bien los planes que tengo para cada uno de ustedes. Es decir, el Señor sabe cuál es el plan que tiene para mí, como el que tiene para vos, como el que tiene para cada uno de nosotros. Dios sabe. Pero si todo sucede para un bien mayor, voy a decir, ¿pero por qué sucede? Y Dios no lo impidió, porque me quería enseñar algo. Entonces, yo veo esto con mucha claridad y lo digo, y muchas veces me doy cuenta que lo digo con mucha más fuerza. Fue necesario. Y no lo voy a entender ahora. No lo voy a entender ahora. Tengo un montón de preguntas y claro, apenas me muera voy a llegar al Señor y voy a entender por qué me pasaron tantas cosas. Pero yo tengo una certeza, que es todo esto que me fue sucediendo, todo sucedió para que un día yo lo llegue a conocer al Señor como mi Padre. Si a mí me preguntan, ¿cuál es la experiencia más grande que te tocó vivir? Por ejemplo, la vez pasada me hacían una nota para una radio, ¿cuál fue la experiencia más grande? Yo les decía, para mí la experiencia más grande fue haber descubierto a Dios como mi Padre. A Dios, papá, providente, cercano, y no sé, papá. Y le puedo buscar mil explicaciones, pero es certeza interior. Y este Dios papá, ¿por qué lo descubrí? Porque había una carencia. Y si el Señor va sanando y transformando esa carencia, va dando luces, uno va comprendiendo, va entendiendo. Entonces, ¿fue necesario tener esta realidad de dolor? Sí, era necesario. En la resurrección de Jesús le dijo, el ángel le dijo, pero era necesario que el Hijo del Hombre padeciese. Después en otro momento, Jesús cuando iba caminando, esto está en Lucas 24, cuando iba caminando en el camino de Maús, los discípulos le hablaban que sí, que dijo que iba a resucitar, que era poderoso en obras, y lo querían convencer, y ellos estaban tristes. Pero el Señor le dijo, pero no era necesario que el Hijo del Hombre padeciese. Y después le dice en otro momento Jesús, dando las últimas instrucciones, era necesario que me pasara todo esto para llegar a la gloria. Entonces, yo uniendo estas tres citas, Padre, me doy cuenta, era necesario, Dios tiene un plan, pero era necesario. Y Dios no impidió, con Romanos 8:28, no impidió que me sucediera lo que me sucediera para darme la gracia de vivir la experiencia, para ser testigo. Yo cuando me paro frente a la gente, desde la experiencia del Espíritu, me paro como testigo. No intento caretear, intento ser lo más real. Tal vez yo soy consciente de esto, que hay muchísima gente preparadísima para grandes trabajos misioneros. Lo mío va más al encuentro con el Señor y a veces cuando son grupos chicos es mucho más fácil trabajar, ya cuando son multitudes y ya es diferente, pero generalmente el grupo chico, cuando podés llegar a la raíz del problema y animarlos siempre a buscar el perdón de Dios. Porque en realidad lo que nos ha desestabilizado y desorganizado y hecho pedazos por dentro es el pecado. Y el ir reconciliándonos con Dios, el ir reconciliándonos con nosotros mismos, nos lleva a la experiencia del Padre. Por eso la riqueza del Espíritu Santo en mi vida, si la tengo que resumir así en segundos, ha sido revelarme al Padre. El mismo Jesús dijo, cuando venga el Paráclito, Él les recordará todo. Y me tuvo que enseñar, pero despacito. Encima yo soy
duro para comprender, pero despacito me fue revelando, despacito me fue introduciendo en la palabra, introduciendo en la riqueza de los textos y de ir descubriendo. Y muchas veces yo reconozco, ¿no? Muchas veces le he dicho: Señor, dame la ciencia, dame esa ciencia para ir descubriendo en lo profundo, porque ese es el carisma de la ciencia que habla San Pablo, es ese ir metiéndote en la palabra y dejar que Él te vaya iluminando y te vaya dando certeza, ¿no? Ir leyendo algún libro, ir leyendo buenos libros, uno puede leer cualquier pavada también, ¿no? Y eso te va revelando. Y yo creo que a mí esta experiencia del Espíritu me ha mostrado la riqueza de un Dios Padre. El Espíritu también sopla donde quiere y a quien quiere. A quien quiere, cuando quiere, donde quiere. Serás testigo de eso y eso te produce algún tipo de... Digamos, uno siempre busca las seguridades, ¿no? Y también tiene esta otra realidad, ¿no? De que el Espíritu sopla como quiere, ¿no? ¿Qué te produce? ¿Te produce vértigo? ¿Te produce...? Nervios. Yo soy ansioso, soy hijo de Thanos, ¿no? Entonces, atropellado, gritón. Por ejemplo, muchas veces la gente me sabe ver y que antes de dar una charla, un tema, me desespero. La inseguridad, si bien yo tengo los temas preparados, tampoco me voy a parar a inventar nada, no soy de esa idea. Soy de la idea de estudiar, de ver qué dice el catecismo, de ver qué dice y buscar algún autor, sacar la idea, trabajarla, meditarla. Pero es cierto, los nervios, yo creo que a mí me da inseguridad. Antes, por ejemplo, también tiene que ver con mis propias limitaciones. Si había un sacerdote ahí en el lugar, a mí me mataba. Y hoy por hoy muchas veces en las diócesis donde voy me paro a predicar y a compartir, y hay sacerdotes, pero vos no te das cuenta que son curas, porque no están vestidos como curas. Entonces vos te das cuenta y le metiste y trabajaste. Yo me acuerdo, yo tuve la gracia, en el año 2007 hicieron un encuentro en Buenos Aires, cortaron la 9 de julio. La idea era cortarla más, se esperaba mucha más gente, no fue tanta. Y buscaron como 7 predicadores o misioneros que trabajaran. Y entre ellos, uno de ellos era el cardenal Bergoglio. Y tuve la gracia de estar, duró 3 horas, creo que duró 3 horas, y nos tocaba 25 minutos a cada uno. Y el cardenal estuvo al medio porque llegó antes y se retiró después, pero de compartir, ¿no? Y yo me acuerdo ese día que iban a cortar la 9 de julio, a mí me mató, porque son esas cuestiones que vos nunca te las esperás. Yo sé que el año que viene quieren hacer algo así también. Y son esas cuestiones que vos no te esperás, pero son los planes de Dios, de llevarte a lugares que jamás pensaste. Pero es cierto, las limitaciones a mí me juegan un papel por mi personalidad, ¿no? Entonces, me mata la previa. Me mata la previa, el durante tal vez no. Sí, al principio es fuerte porque te parás y lo he hablado con otros misioneros y siempre coinciden lo mismo, que cuando vos empezás a hablar y tenés cero certeza, tenés la certeza del tema medio frío ahí, ¿no? Un hielo que te lo pones acá y empezás a hablar de ese hielo, pero al momento que vas trabajando, ese hielo se va derritiendo y te vas dando cuenta que el Espíritu va obrando. Una vez, me acuerdo en Guatemala había un congreso de todos los carismáticos de Latinoamérica y el predicador era el padre Raniero Cantalamessa, el predicador del Papa. Y yo recuerdo que el padre Raniero dijo, hablándole a todos los misioneros, era impulsar misioneros para Latinoamérica, esa era la idea. Y él decía que al principio uno tiene el bloque de hielo, por eso yo recién decía esto, un bloque de hielo que uno sabe que es algo frío, porque lo tienen escrito, tiene un machete, tiene la idea, y entonces uno se para con esa idea y se para. Y no hay ni siquiera muchas veces ni certeza, porque muchos están esperando que un angelito venga y te hable. No, es una certeza interior, pero que tampoco está seguro, pero es la limitación del misionero. Y él decía, y al momento que uno va hablando, uno se da cuenta que empiezan los cortocircuitos, y que uno se distrae con un tema, se va por las ramas, y se va esto, y después se acerca a alguien, decía el padre de Raniero, y te dice, eso que dijo me movilizó, iba a decir, y todo lo que yo preparé no fue, no, eso que dije. Entonces él decía, esos cortocircuitos es el accionar del Espíritu de Dios.
seguramente has sido testigo de la acción del Espíritu en mucha gente, digamos, ¿no? ¿Qué cosas te han dado más o te han quedado más de esa acción del Espíritu en quienes te escuchan o en general en la gente? ¿Sabes que al principio lo que me impactaba era cuando empezaban las sanaciones físicas? De hecho, a mí me hubiese encantado ser como Betancourt. Una tontera mía, ¿no? Yo soñaba con que me hubiese encantado ser así. Y en realidad nunca soñé con que Dios quería usar mi personalidad. No, nadie me lo había dicho. Y Dios quería usar mi historia. Y sin embargo, hoy me doy cuenta que si el Señor sanó una enfermedad, lo que sea, qué sé yo, bendito sea Dios. Pero lo importante son las conversiones del corazón. Lo importante, en mi caso, ha sido, llevo años haciendo esto, volver y encontrarme que un muchachito fue a una prédica, a un encuentro, y tuvo su conversión y hoy está en el seminario. Algunos ya son sacerdotes, otros son religiosas. A mí me ha impactado, por ejemplo, personas que te sentás a hablar y en unos minutos te das cuenta que Dios le está dando la gracia de reconciliarse con su historia, reconocer lo que le pasó, volver a la confesión, volver al perdón y que las vidas cambien por dentro. Hoy a mí lo que me impacta es la transformación que Dios va haciendo en las personas. Sé que también detrás de esto hay mucha gente que parece que se convirtió de todo y después volvés el tiempo y no volvieron más ni a misa. Pero yo valoro a aquellos que vos te das cuenta que están haciendo un camino serio de conversión y ahí te das cuenta el Espíritu de Dios trabajando. Muchas veces hablando con las personas y simplemente escucharlas y dejarlas que hablen y que ellas mismas a medida que van hablando se van contestando y tener algo, me pasó ahora, ¿no? Esa certeza por dónde va porque vos vas sintiendo que Dios te va guiando y simplemente con una pregunta la persona sigue contestando, hablando y otra pregunta y sigue hablando y terminó todo y ella misma se dio cuenta, no necesita decir nada así. Qué fuerte que es la presencia de Dios. Y a veces uno está pendiente si se le enderezó la pierna y se le cerró la llaga o se curó de diabetes. No, si hay cosas más profundas. Entonces veo esto, ¿no? Ese espíritu que va dando luz. Cuidado que la luz que hay en ti no se convierta en tinieblas, dice Lucas 11:35. Y muchas veces hay como visiones que tenemos de la vida que pensamos que va a ir, que todo lo que estamos haciendo está bien. Y a veces, en un momento de conversación, el Espíritu da luz de decir, no, esto que estoy haciendo está mal. Si tuviéramos que decirle algo a la gente que nos está mirando respecto de cómo profundizar este encuentro con el Señor, cómo encontrarse con el Señor o cómo hacer para que efectivamente el Espíritu Santo obre en uno, en todas las cosas que a veces uno va necesitando, ¿qué le podríamos decir? Yo, ¿qué le diría tal vez? Yo pienso si tuviera que dar este consejo a mi papá que no tiene nada que ver con la iglesia y que tampoco le interesa por lo pronto, ¿no? Le animaría que desde lo más simple le pida a Dios, vení a mi corazón. Nosotros muchas veces nos hacemos un lío con que si hablamos con tal gente nos va a decir hacer la oración esta, si hablamos con el otro tenés que hacer así. Yo creo hoy todas estas fórmulas llevan a lo mismo, llevan a comunicarse con Dios. Entonces, ¿qué te diría? Anímate a pedirle al Señor que vaya a tu corazón. De una manera muy simple. Por ejemplo, para mí ha sido, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, porque me lo enseñaron así y lo vivencié así. Tal vez en tu caso es, Diosito, vení a mi corazón. Diosito, venía a mi corazón. El Señor dice en la palabra que Daniel, el Señor le dijo, mira Daniel, desde que intentaste hablarme yo ya te escuché. O sea, Dios oye intentos. Tu intento, Señor, yo te necesito. Así de simple. Y el Señor sabe cómo te va a hablar, cómo te va a ir mandando personas que te ayuden, cómo va a ir haciendo para aclarar esa situación que tal vez hoy no la podés terminar de ver. Pedile a Dios que venga. Y tal vez pedirle a la madre. Que la madre interceda. La madre, la iglesia la llama poderosa intercesora. Entonces pedirle a la Virgen que ella le pida a su hijo por lo que vos estás necesitando. Simplemente
vení a mi corazón. Virgencita, vení a mi corazón. Muy simple. Y Dios va a escuchar el intento de tu corazón. Gracias, Padre.